Bien, vamos a partir con la presentación. Yo soy el doctor Leonidas Rojas, jefe del servicio de urgencia, especialista en medicina de urgencia. Yo no soy pediatra, soy especialista en medicina de urgencia y esa es la primera aclaración que les quiero brindar, porque es probable que existan muchas cosas que yo pase por alto, que para los urgenciólogos que nos dedicamos a tomar decisiones un poco más rápido, vamos muchas veces más a lo más práctico. Eh, Así que esa es la primera aclaración que quiero brindarle. Y he querido hacer esta presentación que se llama Invierno en Pediatría porque creo que el paciente pediátrico es un paciente que encierra mucha incertidumbre, ¿ya? En nuestros servicios de urgencia. Le voy a pedir a alguien que vaya aceptando los que vayan incorporándose. Bien, y en este invierno estamos contando con muchos pacientes con consulta en nuestros servicios de urgencia de patología respiratoria. Y lo que quiero brindarle en esta presentación son algunos elementos que nos pueden ayudar a bajar un poco la incertidumbre a la hora de tomar decisiones. Si este paciente se traslada o no se traslada, este paciente se hospitaliza o no se hospitaliza, le parto antibióticos, le tomo radiografía. Varias cosas que nos van a generar incertidumbre en las consultas espontáneas en este invierno. Y vamos a estar sometidos a una alta carga de estrés, sometidos a una alta carga de riesgos, ¿ah?, que tenemos que asumir, porque finalmente cuando tenemos muchos pacientes, también tenemos muchas posibilidades de meter la pata. Así que voy a tratar de brindarles algunas pautas que pueden orientarnos a tomar ciertas decisiones, ¿ya? Entonces, los puntos principales que quiero compartirle en esta presentación es que la estratificación de riesgo en los pacientes de todas las edades, pero especialmente, ¿cierto?, esto en los pacientes pediátricos es clínico. La estratificación de riesgo es clínica. ¿Ah? No necesitamos exámenes. La enorme mayoría de las veces, cuando alguien le ha tomado un examen a un paciente pediátrico, se lo estuvo tomando de más. ¿Ya? No necesitamos hemograma, no necesitamos PCR, no necesitamos función renal, no necesitamos tomarle láctico. La mayoría de las veces basta con la clínica. Y esto es muy importante tenerlo presente, sobre todo cuando tenemos muchos pacientes consultando y la toma de exámenes puede enlentecer aún más el flujo de respuesta y de toma de decisión. El segundo punto, y esto es parte de los tips que tengo que darle al final, podemos hacer pruebas de salbutamol. ¿Ya? Una cosa son las guías clínicas, y las guías clínicas muchas veces por querer quedar bien con todo el mundo, o porque no tienen evidencia prospectiva lo suficientemente buena, tiene que bajar los niveles de recomendación a lo que puede confirmar con la mejor evidencia disponible. Sin embargo, hay otros niveles de evidencia y dentro de ellos también probablemente los pediatras que llevan más tiempo haciendo turnos pueden compartir también su experiencia, que vemos que existe cierto beneficio en un subgrupo de pacientes de bronquiolitis que podrían beneficiarse de salbutamol, un subgrupo. También podría un subgrupo de pacientes beneficiarse de corticoides. Y otro truquito es la antibioterapia diferida, sobre todo en estos pacientes donde queda la duda, chuta, ¿tendrá una neumonía o no tendrá una neumonía? Así que la antibioterapia diferida es un truco que les voy a comentar ya finalizando la presentación, que podría servirles para también brindarle una respuesta a los padres y, por otro lado, disminuir la cantidad de antibióticos que estamos utilizando. La gran mayoría, no la gran mayoría, pero muchos de los pacientes que estamos viendo en nuestro servicio de urgencia ya han consultado previamente con un pediatra en el extrasistema que les ha dado el diagnóstico de bronquiolitis y que les ha dejado acitromicina. ¿Ya? Así que no es infrecuente encontrar que muchos de los pacientes con enfermedades virales, sobre todo VRS, que es lo que estamos más viendo en estos días, terminen con acitromicina, terminen con otro tipo de antibiótico. Así que un truquito para los que tienen más tentación de dejarle antibiótico a los padres que son muy demandantes, déjenle antibioterapia diferida si les queda la duda. ¿Y qué significa eso? Significa dejarle una receta
y que si de aquí a 2 días su hijo no tiene mejoría, parte el antibiótico. Es un truco. Esto solamente para los pacientes que nos queda la duda que pueda ser algo bacteriano. Ahora, si es evidentemente viral, por favor no le dejen antibiótico, ni diferido, ni nada. Y finalmente, grandes médicos es igual a grandes observadores. Y esto sobre todo es cierto en pacientes pediátricos, donde los elementos clínicos más relevantes los vamos a obtener de la observación. No es necesario, nuevamente, tomarle exámenes, no es necesario tomarle radiografía. La mayoría de los pacientes no necesita radiografía, ¿no? Basta con mirarlo, basta con ver cómo están contactándose con el medio, basta ver cómo está su tono, se están sentando o no. Ya sabemos que desde los 8 meses, 6 meses en realidad, pero ya hasta los 8 meses máximo, ya están todos sentándose. Un niño que no se puede sentar, bueno, el tono ya está mal, la apariencia ya está mal. Un niño que no está contactando visualmente y que está mirando así como al horizonte, como una mirada de Facebook, ese niño también no está bien, po, ¿ah? Y eso se obtiene solamente mirando. En cambio, un niño que está corriendo por todos lados, puede que usted le haya escuchado quizá algo de sibilancia, entre medio que está corriendo por todos lados, se contacta, tiene buen tono, no está con su musculatura accesoria, tiene saturación sobre el 92%, ese niño necesita paracetamol, una buena educación a los padres y alta. En menos de 10 minutos tiene que estar resuelto en su casa, ¿ya? Así que los grandes médicos, sobre todo en pediatría, son grandes observadores. Démonos el tiempo de observar y fijarnos en algunos detalles que voy a comentarles a lo largo de la presentación. Bien, partimos desarrollando esta presentación y lo primero que quiero mencionarles es que si se dan cuenta antes de los 4 años, el bicho que está teniendo mayor importancia es el BRS. ¿Ya? Es muy contagioso, se asocia a mortalidad, bronquiolitis, principalmente por VRS, lo que estamos viendo ahora, pero puede darse la bronquiolitis por rinovirus, por un montón de otros virus. Pero el más importante que estamos viendo en estas últimas semanas es el VRS. Y el VRS hemos visto que es más agresivo que otros virus, ¿no? No es lo mismo tener una bronquiolitis, por ejemplo, en enero, en diciembre, por un rinovirus, que tener una bronquiolitis en otoño por un BRS, ¿no? Como tampoco es lo mismo tenerlo antes de los 6 meses que tenerlo después de los 6 meses. Como no es lo mismo si el paciente tiene sibilancias o tiene crépitos. Sin embargo, todos estos pacientes se han incorporado dentro de una bolsa de gato y todos le llamamos bronquiolitis y todos le estamos dando prácticamente el mismo tratamiento cuando no es así. ¿Mm? Así que, ¿qué estamos viendo en la actualidad? Tenemos mucho BRS. BRS igual a mucha consulta, igual a mayor mortalidad. Entonces, nos llega un paciente con síntomas respiratorios y específicamente quiero comentarles 3 patologías que son relevantes en la actualidad que debemos nosotros estar atentos. La primera de ellas es la bronquiolitis, ¿ya? Y la bronquiolitis es la definición de menos es más. Ya sabemos que menos es más sirve para muchas cosas a lo largo de nuestra vida, pero en la parte clínica es fundamental y sobre todo en la bronquiolitis. Tenemos muchas guías clínicas que difieren dependiendo del país donde se publiquen. Aquí vamos a considerar bronquiolitis, ¿no? Así que no está muy claro qué es la bronquiolitis, está claro, pero como el barro, porque algunos consideran bronquiolitis solamente el primer episodio. Otras consideran más de un episodio, pero menos que se da dentro de los primeros 24 meses de vida. Otras guías que menos de 12 meses. Otras menos de 18 meses. Otras consideran si es que tiene sibilancia, y si no tiene sibilancia, entonces no es bronquiolitis. Otras consideran que solo los crépitos. Otras consideran sibilancia y crépitos. Así que definiciones de bronquiolitis hay montones. El problema es que como tenemos montones de definiciones de bronquiolitis, lo que estamos viendo es que tenemos una enorme variabilidad de investigación. Como tenemos variabilidad en los trabajos de investigación, las conclusiones que se están extrayendo de cada uno de estos trabajos de investigación es menos confiable, ¿ya? Porque están mezclando peras con manzanas. Pacientes con su primera crisis asmática versus el paciente que está en un BRS.
el paciente que está con un BRS versus el que está con un rinovirus, el paciente que se infectó en invierno versus el paciente que se infectó en el verano, el paciente que tiene 2 años versus el paciente que se infectó a los 6 meses. Y así tenemos una bolsa donde caben muchas patologías. Lo más adecuado es considerar la bronquiolitis como un síndrome, no una enfermedad específica. Si consideramos la bronquiolitis una enfermedad específica, entonces vamos a cometer errores porque hay subgrupos de pacientes dentro de este mismo título llamado bronquiolitis que podrían beneficiarse de cosas que otros pacientes que no tienen las mismas características y que también están dentro de este mismo título. ¿Ya? ¿Qué consideramos bronquiolitis acá en Chilito? Menos de 24 meses, primer episodio con sibilancias o con crépitos. ¿Cuál es la historia de la bronquiolitis? Tenemos un paciente con síntomas respiratorios altos dentro de los primeros 2 a 3 días y después parten con los síntomas respiratorios bajos, que pueden o no traducirse en dificultad respiratoria o hallazgos a la ocultación pulmonar. Esto se tiene que notificar y muchas veces van a terminar todos estos pacientes con manejo ambulatorio, pero un par de casos podrían presentar requerimientos de ingreso a hospitalización. Entonces, como les decía, la bronquiolitis tiene múltiples caras, tiene múltiples presentaciones, múltiples patologías que están incluidas dentro del mismo concepto. En la medida que no tengamos un concepto universal de bronquiolitis, nunca vamos a encontrar cosas que le sirvan, ¿no? Porque la mayoría de los pacientes van a ser leves y como son leves, no se van a beneficiar de corticoides, no se van a beneficiar de que les pasemos salbutamol, por ponerle un ejemplo. Sin embargo, se ha visto en evidencia más reciente, quizás no tan reciente, que hay ciertos subgrupos de pacientes que podrían beneficiarse, por ejemplo, del salbutamol. Por ejemplo, un paciente que no se está presentando con BRS, que se está presentando con sibilancia, que tiene padres asmáticos, ¿no? Que tiene episodios de reactividad recurrente, podría beneficiarse de salbutamol, ¿no? Si se beneficia de salbutamol, le podemos pasar salbutamol, y si es que después del salbutamol no hay cambio clínico, entonces deberíamos dejar de pasarle salbutamol. Pero a partir de esto es que ha surgido controversia contra las numerosas guías que han salido desde el 2014 en adelante sobre de que no se le debe administrar salbutamol a los pacientes pediátricos con bronquiolitis, ¿ya? Y esta controversia surge principalmente porque la evidencia que están considerando para esta aseveración viene de trabajos que tienen una enorme variabilidad de los pacientes. Así que muchos autores recomiendan que eso es BRS versus rinovirus. Vemos que el BRS es más grave versus el rinovirus. Pacientes menos de 6 meses son más graves que pacientes más de 6 meses. Hay varios factores, esto solamente para mencionarles que hay varios factores que nosotros podemos incorporar y que nos dan cuenta de que no todos los pacientes son iguales. Entonces, a partir de esta controversia se han definido que hay ciertos tratamientos que sí podrían beneficiarnos, entre ellos el salbutamol y los corticoides. ¿Qué pacientes podrían beneficiarse? Ahí lo vamos a comentar en un par de diapositivas más, pero por ahora quédense con el concepto de que la bronquiolitis es un título que se le da a muchas enfermedades distintas que se presentan dentro de los primeros 2 años. Quizás nuestra definición chilensis de bronquiolitis no sea tan adecuada, también ha sido criticada. ¿Por qué? Porque es muy restrictiva, ¿no? Solo considera bronquiolitis al primer episodio, pero ¿pacientes pueden presentarse con más de una bronquiolitis en su vida? Probablemente sí, ¿no? Fisiopatológicamente pueden compartir características y no por eso los vamos a sacar de la bronquiolitis. Desde el punto de vista operacional, el paciente se diagnostica con bronquiolitis en el primer episodio, pero el tratamiento puede ser similar en el resto de los episodios. ¿Qué vamos a considerar de riesgo? Y se nos pone el score de tal, ¿no? Muchos pediatras con más experiencia mencionan que es muy raro que utilicen score de tal, ¿ya?
¿Por qué? Porque el score de tal considera cuestiones que son muy evidentes. Nadie va a considerar, porque se considera score de tal de bajo gravedad de 3 puntos hacia abajo, nadie va a considerar un paciente con uso de musculatura supraclavicular como un paciente leve que se puede ir para la casa. Nadie va a considerar un paciente que está con cianosis generalizada solo con eso y sin nada más, por poner un ejemplo, un paciente que se va a ir para la casa. Nadie va a considerar que un paciente que sigue con sibilancias audibles a distancia, mandarlo para la casa. Nadie va a mandar para la casa un paciente con frecuencia respiratoria sobre 70, sobre 60, ¿ya? Así que el score de tal probablemente va a funcionar sobre todo en los médicos que están recién egresando, ¿no? Porque necesitan un estándar al cual acudir y el cual resguardar su práctica clínica en la medida que van ganando experiencia. Pero esto no es inmutable y vemos que los pediatras con más experiencia muchas veces no recurren a esto y podemos tomar la decisión con aspectos clínicos, ¿no? Y estos son los aspectos clínicos que les propongo, ¿no? Y esto lo saco a partir de reuniones que he tenido con equipos de pediatría y recomendaciones que he visto de urgenciólogos que se dedican a la pediatría en Estados Unidos, ¿ya? El primer elemento que consideran para decir este paciente con una bronquiolitis yo lo puedo mandar para la casa es si se alimenta sin problema. Si se alimenta sin problema, este paciente la mayoría de las veces se puede ir para casa. ¿Ah? Y cuando hablamos de alimentarse sin problema, significa que el paciente puede alimentarse y no manifestar cianosis ni dificultad respiratoria importante durante la alimentación. El segundo punto que ustedes van a considerar es la saturación. Si el paciente tiene una saturación persistentemente sobre el 92%, es un paciente que la mayoría de las veces se puede ir para la casa. Algunas guías recomiendan 95%, pero en realidad 92% es un corte bastante razonable, considerando siempre y cuando los padres sean lo suficientemente atingentes como para entender la educación y saber cuándo tienen que reconsultar. Tercer punto es que tienen que estar hidratados, ¿no? Un paciente con dificultad respiratoria normalmente va a disminuir la cantidad de alimentos y de hidratación porque se sienten decaídos y a veces porque se ahogan durante la alimentación. Si un paciente le llega a ustedes y ven que no es capaz de hidratarse porque está vomitándolo todo, también es un paciente que deberíamos considerar el ingreso, ¿ya? Es un paciente que se tiene que ingresar. A veces es muy difícil definir qué paciente se está alimentando, qué paciente se está alimentando, qué paciente se le están hundiendo las costillitas, mamá. Muchas veces los padres no van a lograr interpretar adecuadamente estos signos que nosotros les manifestamos que son de gravedad. Así que un truco que podría ayudarnos es pedirles que contabilicen los pañales. Si tienen más de 3 pañales, mojado en el día, probablemente ese paciente se está hidratando bien, ¿no? Y se está alimentando adecuadamente, ¿ya? Entonces, estos son los elementos que generalmente uno debiese compartirle a los padres para que ellos nos ayuden en la toma de decisión si el paciente necesita o no reingresar. La clave en esto está en tener decisiones compartidas con los padres, ¿no? Uno ve al paciente, pero el paciente está un tiempo limitado a nuestro servicio y muchas veces los pacientes con bronquiolitis, como van acumulando secreciones que muchas veces no pueden eliminar, pueden presentar episodios de mayor empeoramiento de su enfermedad y de repente cuando ya eliminan la mucosidad se ven súper bien, se alimentan bien, ¿ya? Así que por eso es importante que las decisiones que vayamos a tomar, sobre todo en bronquiolitis, sean decisiones compartidas con los padres. Tenemos que involucrarlos necesariamente para que la estratificación del riesgo sea compartida. Hay algunos pacientes que sabemos que son de mayor riesgo, pero eso no significa que los vamos a hospitalizar, ¿ya? No todo paciente con bronquiolitis prematuro se va a hospitalizar, ¿ya? ¿Tenemos que considerarlo? ¿Tenemos que bajar el umbral para hospitalización? Sí, pero no significa que necesariamente los vamos a hospitalizar. Entonces tenemos que también decirle a los padres, miren,
su bebé nació prematuro, o su bebé tiene menos de 6 semanas, o su bebé tiene una enfermedad crónica que es de mayor riesgo. Su bebé tiene mayor riesgo para que el curso de su enfermedad no sea el esperado. ¿Eso qué significa? ¿Que lo vamos a hospitalizar? No. Significa que el umbral para reconsultar tiene que ser menor. O sea, usted ante la duda puede volver a reconsultar y nadie lo va a criticar, nadie lo va a juzgar, lo vamos a recibir y lo vamos a reevaluar. ¿Ya? Respecto a los tratamientos, salbutamol. ¿En quiénes podríamos hacer la prueba de salbutamol? ¿Ya? En estos pacientes. Primero, pacientes que tienen más de 6 meses, ¿ya? Porque en los menos de 6 meses probablemente no van a responder mucho a salbutamol. Pero en los que tienen más de 6 meses, que tienen una bronquiolitis no invernal, que tienen sibilancia, que tienen signos de atopía o que tienen padre asmático, podríamos hacer una prueba de salbutamol. Muchos autores incluso dicen que le llegan derivados los pacientes con bronquiolitis a su servicio de urgencia, con saturaciones límite, que el paciente no se ve muy bien, y hacen una prueba de salbutamol y los pacientes andan súper bien. Si andan súper bien, este es un paciente que se puede ir con salbutamol para la casa, ¿ya? Si es que responde bien y si es que sale de esta línea de riesgo, ¿no? Si empieza a alimentarse bien, si está con saturación sobre el 92%, si tiene padres que entienden las dificultades, si entienden cuándo tienen que venir a reconsultar, si se está hidratando, si se ve hidratado, si se ve con un buen triángulo de evaluación pediátrica, perfecto. Y pueden seguir la indicación de forma ambulatoria, se va con salbutamol para la casa, ¿ya? Nuevamente, ¿por qué sirve el salbutamol? Porque muchos de estos pacientes también pueden tener un BRS incluso, pero van a tener una bronquiolitis y se va a estar manifestando, además, con una hiperreactividad bronquial. Entonces, si responden al salbutamol, es probable, no tenemos números específicos como para decir qué tan probable es, pero es probable que sea un paciente respondedor a salbutamol y que en un futuro pueda ser un asmático, ¿no? Así que se puede hacer la prueba de salbutamol en estos pacientes específicos donde se ha visto en la evidencia, no estudios prospectivos randomizados, pero sí se ha visto que hay un cierto número de pacientes que podría responder, ¿ya? Así que podemos hacer una prueba de salbutamol. Si el paciente no responde a salbutamol, perfecto, no le damos más salbutamol, no se va a beneficiar. ¿Qué pasa con los corticoides? ¿En qué podríamos intentar administrar dosis de dexametasona? Ojo, la dexametasona, nosotros 0,15 miligramos por kilo se ha visto que es igual de buena que 0,6. Nosotros damos la ampolla oral. No es necesario inyectar a estos pacientes. Esto es cierto tanto para la bronquiolitis como para la laringitis o cualquier otra patología donde generar mayor estrés en el niño podría empeorar su cuadro clínico. Así que tratemos dentro de lo posible de administrar fármacos orales, ¿no? Y si no tenemos dexametasona en nuestro servicio, mayoría de las veces tenemos dexametasona endovenosa. En vez de pasarla endovenosa, pásenla oral, ¿no? Se toma la dexametasona, el fármaco endovenoso, en una jeringa y se administra por vía oral, ¿ya? ¿En quiénes podríamos considerar la administración de dexametasona en pacientes con bronquiolitis? Pacientes asmáticos, pacientes con atopía, pacientes con rinovirus. Se ha visto que la dexametasona podría tener cierto beneficio y se podría dar una dosis, no más. No es necesario irse con dexametasona para la casa en estos cuadros. Se da una dosis y ya, no más. Al momento del alta, es bueno que recomienden a los padres que no fumen cerca, o que ni los padres ni nadie que pueda estar cerca de la guagua fume, ¿ya? Para disminuir las crisis. Y este es el mensaje fundamental que tienen que darle a los padres. Vuelva si está preocupado, nadie lo va a juzgar y estamos para ayudarle. En la medida que el padre entiende cuáles son los motivos de reconsultar, en la medida que el padre se sienta acompañado y escuchado, vamos a tener una mejor calidad de atención, ¿ya? Y parte de eso es cómo nosotros vamos a darle el discurso en el momento de la evaluación. Más que tomarle todos los exámenes, porque muchos padres van a ser muy exigentes y van a pedir que le tomemos todos los exámenes, que le tomemos la radiografía, que le tomemos todo, porque necesito asegurarme fehacientemente que mi hijo no tiene algo más grave. Bien.
Todo eso nosotros lo podemos modificar con una buena evaluación clínica. Si miramos al niño, tomamos una buena historia, lo ocultamos, hacemos el ejercicio que es más bien un ritual muchas veces. Hacemos este ritual de examinar al paciente, escuchamos activamente al padre y luego le damos este discurso. Yo hasta el momento no he tenido ningún padre que me siga exigiendo exámenes, ¿ya? Todos entienden, porque ven que uno está preocupado de su niño, ¿ya? Así que es importante darle este mensaje y eviten, por favor, tomar exámenes. La radiografía de tórax no tiene probablemente ninguna relevancia en los pacientes con bronquiolitis, ¿ya? La mayoría de las veces vamos a tomar una radiografía que va a ser de mala calidad. Hay mucha variabilidad interobservador. Los hallazgos que podamos encontrar no nos van a cambiar el manejo. Exámenes de laboratorio, innecesarios. Los exámenes de laboratorio demoran en aumentar los glóbulos blancos entre 12 y 24 horas. La PCR, en general, más de 24 horas. Los pacientes van a consultar de forma aguda. Así que lo único que van a hacer los exámenes de laboratorio es enlentecer nuestro proceso de toma de decisiones. Y casarnos, si es que sale algún examen de laboratorio alterado, casarnos con un hallazgo que no vamos a saber qué hacer con él. Así que la evaluación es clínica, la estratificación de riesgo, si están recién egresados, bueno, ocupen el score de tal, pero perfectamente pueden tomar las decisiones sin necesidad de utilizar el score de tal. Buena educación a los padres, un buen discurso de salida, de reconsultar, si es que están preocupados, si es que encontraron algún signo de alarma, nadie los va a juzgar y estamos aquí para ayudarles. ¿Qué hacemos con la laringitis? Bueno, ¿qué es la laringitis? Tenemos una infección viral que genera inflamación, esa inflamación genera edema y eso puede generar eventualmente disminución del flujo respiratorio y la sintomatología. Los pacientes consultan, se dice que con tos de perro, otros países hablan de tos de foca, como voz de foca. Lo importante de esto es discriminar, la mayoría de las veces esto es generado por un parainfluenza. Lo importante de esto es discriminar qué paciente tiene mayor riesgo y qué paciente tiene menor riesgo. Hay bastantes scores también que se aplican, el score de Weasley, el que se aplica específicamente en laringitis. La guía MinSal solamente describe si es que tiene estridor durante el llanto, durante el esfuerzo físico, versus si lo tiene en reposo, versus si lo tiene fácilmente escuchable. Hay un montón de criterios, pero el más importante es el estridor en reposo, ¿no? Porque una vez que el paciente tiene estridor en reposo, ya sobrepasamos la línea de que el paciente necesita adrenalina por vía nebulizada. La evidencia actual muestra que se puede utilizar adrenalina común y corriente. Yo no he estado con ningún servicio de salud que tengamos adrenalina racémica. Y los niños que pesen más de 4,5 kilos se les pasa adrenalina común y corriente, 4 ml, nebulizado, con 6 a 8 litros de oxígeno o de aire si es que no requiere oxígeno. ¿A quién se le pasa esto? Al que tiene estridor en reposo. ¿Ya? ¿A quiénes deberíamos mantener observación y eventualmente hospitalizarlo? A los pacientes que tienen estridor en reposo, él se mantiene de observación. Si sigue manteniendo estridor en reposo a pesar de las medidas terapéuticas que le iniciamos, ese paciente sería bueno que lo conversáramos con nuestro pediatra de piso, porque este paciente probablemente va a requerir hospitalización. Paciente menor a 3 meses también necesita mayor observación. Si el paciente fue nebulizado con adrenalina, ustedes en el momento en que toman la decisión de nebulizarlo con adrenalina, tomaron la decisión también de mantenerlo hospitalizado, no hospitalizado, sino que en observación por al menos 2 horas. ¿Por qué? Porque el efecto de la adrenalina en general dura 2 horas, 2 a 3 horas máximo. Entonces, si se pasa el efecto de la adrenalina y el paciente vuelve nuevamente con estridor en reposo, ese paciente se va a tener que quedar hospitalizado, ¿ya? Porque hacen un rebote. Y no es porque la enfermedad empeore después de la adrenalina. Lo que ocurre es que el paciente empieza nuevamente a manifestar los síntomas respiratorios porque se terminó el efecto de la adrenalina, ¿no? Otra consideración que deberían tener para tomar la decisión de hospitalizar a un paciente con laringitis es el paciente que tiene un antecedente de estado grave anterior. Entonces,
basta con que preguntes por antecedentes y va a salir, la mayoría de las veces, el antecedente o de laringomalacia o estenosis subglótica, que tiene si tiene algún problema en el cuellito, estuvo hospitalizado, ya, listo. Ese paciente, si le consulta por laringitis, ya saben que probablemente va a quedar hospitalizado. Y si tiene problemas sociodemográficos, este es un paciente que vive en el campo y que los padres no comprenden muy bien las indicaciones que ustedes le acaban de dejar, ese es un paciente también que vamos a tener que mantener mayor tiempo de observación y conversar con nuestro equipo de pediatría para su eventual ingreso a dicha unidad. Bueno, el estudio en reposo significa para nosotros, solamente para recordarles, que tenemos que administrarle adrenalina. De forma concomitante, a estos pacientes se les va a pasar dexametasona. Dexametasona es el corticoide que ha demostrado mayor beneficio porque dura más. En general estamos hablando de duraciones sobre 12 horas, 24 horas. Entonces, en general, el paciente va a estar unos 2 a 3 días bajo el efecto de la dexametasona, y justo son los 2 a 3 días donde el paciente puede presentar empeoramiento clínico. Entonces, una vez que ya se pasa el efecto de la dexametasona, el paciente ya va a estar con menos sintomatología y probablemente no va a reconsultar. La dexametasona, si se compara con otros corticoides, si evaluamos las revisiones sistemáticas que incluyen a muchos pacientes, no hay diferencia significativa entre dexametasona versus prednisona. Sin embargo, si vamos a algunos estudios específicos que se han dedicado a comparar, se ve que la dexametasona puede tener mejor rendimiento, principalmente porque dura más. Y en la medida que dura más, el paciente deja de tener cierta clínica de gravedad cuando ya se pasó el efecto de la dexametasona. Algunos pacientes podrían necesitar doble dosis de dexametasona, algunos lo proponen, pero en realidad basta con una sola dosis de dexametasona. ¿Y cómo la vamos a administrar? Nuevamente, dexametasona oral. Tratemos de dar todas las cosas orales. Si un paciente está con estridor en reposo, sobre todo si está con estridor en reposo, estos pacientes no debiésemos nosotros realizar procedimientos que puedan significar que el paciente pueda complicarse, ¿no? Pueden hacer mayor obstrucción en la medida que nosotros lo estamos molestando con una vía venosa, solicitando el examen innecesario, tratando de que se quede sentadito y sin movimiento para que le tomen una radiografía. No, no es necesario, ¿ya? Entonces, en resumidas cuentas, la laringitis se va a presentar porque tiene una tos de perro, tos de foca, llámelo como quieran. El paciente que es de mayor riesgo para nosotros es el estridor en reposo. Estos pacientes se van a beneficiar de monodosis de dexametasona oral. Si tiene estridor en reposo, adrenalina, se mantiene en observación por al menos 2 horas. Si necesita adrenalina, no hay ningún problema, hay que dejarle de forma concomitante la dexametasona. Consideren la hospitalización en estos criterios que les acabo de comentar y no necesitan exámenes de laboratorio, ¿ya? Ninguno. No, es que pueden, nada, ninguno. Si el paciente se ve tóxico, nada, po, ese paciente probablemente, ahora es muy raro encontrar un paciente con traqueitis en la actualidad, es muy raro encontrar pacientes con obstrucciones graves, ¿no? Que en ese caso ya, ahí sí amerita ingreso, ¿no? Pero va a presentar alguna de estas cosas, ¿no? Estridor en reposo, va a tener signos de insuficiencia respiratoria, significa uso de musculatura accesoria, va a estar desaturando. En esos casos, o se ve tóxico, en esos casos ya podemos solicitar exámenes, ¿no? Que puede haber algo bacteriano entre medio. Raro en la actualidad, sí, pero podría ser, ¿no? Entonces, si no hay apariencia tóxica, si la saturación está buena, tenemos padres que comprenden y no cumple con ninguno de los criterios que les comento en esta diapositiva, el paciente no necesita ningún examen y podría darse de alta si es que le pasaron adrenalina después de 2 o 3 horas de observación y que no haya un rebote de la enfermedad. Neumonía. Neumonía se puede presentar muy similar a todas las patologías y el gran problema que tiene la neumonía es que los estudios están realizados por el diagnóstico, la estampa diagnóstica es con un gold standard que no es muy confiable, ¿no? El gold standard para radiografía probablemente esté cercano al escáner de tórax. Claramente algo que no vamos a hacer en los pacientes pediátricos, ¿no? Muchas radiografías que quedan como entre medio, 50% de los médicos va a decir, no, esto no es una neumonía, el otro 50% va a decir, esto no es una neumonía. Entonces, a partir de esas discrepancias, entendemos que los estudios que se hacen en neumonía en los pacientes pediátricos probablemente tengan menor calidad.
porque no tenemos un gol estándar como para definir qué paciente realmente tiene una neumonía versus qué paciente no tiene una neumonía. ¿Ya? ¿Qué es lo que vemos? Que los pacientes pueden presentarse con dificultad respiratoria, y eso significa taquipnea, uso de musculatura accesoria, desaturación, ¿no? Se van a presentar con fiebre, saturación y pueden tener hallazgo en la ocultación pulmonar, principalmente crépito, ¿no? Cada vez está entrando con mayor fuerza la ecografía al lado de la cama del paciente en pediatría, específicamente en pediatría, ¿no? En los adultos ya lo estamos usando hace rato como urgenciólogo, pero en pediatría está entrando cada vez con más fuerza. Y es un procedimiento que es súper fácil de hacer, necesita súper poca práctica para desarrollarlo, y lo que busca son principalmente líneas B, que son unas líneas blancas que aparecen desde la parte subcutánea, desde el transductor hacia abajo, ocupando toda la pantalla. Y si estas líneas B están focalizadas en una parte del tórax, probablemente el paciente tenga una neumonía, ¿no? Junto con otros signos que uno busca en la ecografía, pero cada vez está entrando con más fuerza. La gran duda es, ¿a quién le pido radiografía de tórax? Y lo que hemos visto es que no hay criterios claros para pedir radiografía de tórax. Las guías clínicas que revisé hasta la fecha no tienen criterios claros. Hay algunas sugerencias. Sugerencias de pacientes con comorbilidades, pacientes con alteración en la estructura pulmonar, pacientes muy pequeños, menores a 3 meses. Como que se sugiere que deberíamos tener un umbral más bajo para tomar una radiografía, pero en la actualidad no está muy claro. Muchos pediatras lo que mencionan es que la radiografía, la enorme mayoría de las veces, no es necesaria para tomar la decisión si el paciente tiene o no tiene una neumonía. Respecto al tratamiento de la neumonía, han salido algunos estudios recientes sobre días de tratamiento de la neumonía. Están viendo cada vez que 3 días versus 5 días versus 7 días parece que no hay mucha diferencia. Pero nuevamente, esto hay que tomarlo con la suficiente cautela que les mencionaba cuando partimos hablando de neumonía. No tenemos gol estándar. Entonces, muchas veces estos estudios incorporan pacientes que no tienen neumonía necesariamente, ¿ya? Pero están incorporables de un antibiótico. Entonces, cuando tú administras un fármaco a un grupo heterogéneo de pacientes, que no necesariamente es el subgrupo que donde supuestamente tiene beneficio el tratamiento, lo que va a ocurrir es que al administrar el medicamento se va a diluir el efecto del tratamiento, lo que va a hacer que no existan diferencias significativas entre dar o no dar el tratamiento. ¿Por qué? Porque nuevamente no tenemos bien identificada la población objetivo que podría eventualmente beneficiarse del tratamiento. Pero bueno, han surgido estudios que evalúan 3, 5 a 7 días de tratamiento de la neumonía y no han visto diferencias significativas. Y últimamente ya hay un estudio que es un poco más avesado. Tratamiento con o sin tratamiento antibiótico para la neumonía y que tampoco han visto diferencias significativas. Ya, esto es un poquito más avesado, un poquito más, deja un poco más de incertidumbre, pero lo que sí hemos visto es que al parecer en algunas partes no es tan alocado no darle tratamiento antibiótico a los pacientes con neumonía que se ven bien, ¿ya? Esto está recién en estudio, así que... Estimado. Hola, discúlpenme, estoy justo en una reunión. Permiso, perdón. Es para tomar decisiones sobre la pacientita Valeria Marcano. Se va, se queda. Tenemos una cama disponible y la podemos subir. Pues lo que te comenté, que quería tomarle el escáner, si no tiene un absceso y si en realidad la alteración de los signos vitales era solo porque tenía fiebre, la vamos a dar de alta. Pero por eso, no sé si le tomaron el escáner ya, para verlo y... No se lo he tomado. Ya, entonces lo que vamos a hacer es agilizar el escáner, se toma el escáner y ahí tomo la decisión. ¿Ya? ¿Seguro? Sí, ahí yo te aviso. ¿Vale? Dale. Perdónenme. Bien, entonces, ¿en qué es lo que le estaba diciendo? Que al parecer no están alocados a no dejarle tratamiento antibiótico a las neumonias, porque ya incluso se está haciendo estudios en eso. ¿Ya? Entonces, antes que llegara a ese nivel, yo les diría que si un paciente tiene claramente una neumonía, o sea, tiene ruidos pulmonares focalizados en un paciente con fiebre,
que ha tenido un curso en general de 2 o 3 días de evolución, dejen el antibiótico. Si claramente una neumonía, dejen el antibiótico. Pero en el caso donde les quede la duda, una buena opción es la antibioterapia diferida, que vamos a conversar un poquito más adelante de qué se trata. ¿Ya? La clasificación de riesgo del paciente con neumonía es prácticamente la misma que hemos visto en las patologías previas. Saturación sobre 92%, pacientes sin dificultad respiratoria, padres que entienden y pacientes que se puede alimentar e hidratar, se puede manejar de forma ambulatoria. ¿Por qué les pongo esta foto? Porque es súper fácil saber cuál es, a los que vieron El Exorcista, quién está sano, quién está enfermo, siendo la misma persona, ¿no es cierto? Es súper sencillo, pero vemos que en pediatría no es tan sencillo. Y en la medida que uno no se ha sistematizado para hacer una evaluación pediátrica, ocurre que nos van a quedar muchas dudas y nos va a aumentar el nivel de incertidumbre. Y siempre es bueno volver a lo básico, que una de las buenas cosas que se han inventado, diría yo, en la medicina, este triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Que evaluar la apariencia, la respiración y la circulación como elementos fundamentales para estratificar, no solamente estandarizar la evaluación, sino que estratificar el riesgo del paciente. Entonces, es fácil decir, no, que hay que evaluar la apariencia, la respiración y la circulación, pero ¿en qué nos fijamos cuando estamos hablando de la apariencia? ¿En qué nos fijamos cuando hablamos de la respiración? ¿Y en qué nos fijamos cuando hablamos de la circulación? Cuando hablamos de la apariencia, hablamos específicamente del tono. Si yo veo a este niño, yo sé que este niño está bien, ¿no? Desde el punto de vista de la apariencia. ¿Por qué? Porque está focalizando, está interactuando, tiene un buen tono, ven que tiene las piernas dobladitas, está con los brazos arriba, está girando el cuello, probablemente tenga un buen tono. Y si quieren verlo mejor aún, siéntenlo. El paciente se logra mantener sentado, perfecto el tono. Está interactuando, ¿no? Te está mirando, está teniendo respuesta a lo que tú haces, mira a la mamá, puede que llore, pero el llanto es consolable, la mamá lo abraza y se le pasa el llanto, ¿no? La mirada no está perdida en el horizonte, ¿no? Sino que la mirada se mueve de acuerdo a los estímulos que están ocurriendo a su alrededor. Y finalmente el llanto, siempre es bueno, inicialmente al menos, ver a alguien llorar, siempre y cuando no sea tu hijo, sea el hijo de otro, y que el llanto sea consolable. Así que tienen que entrenarse para sistemáticamente evaluar estos puntos en la apariencia. ¿Cómo está el tono? Sienten al niño, interactúen con él, y si llora, si el llanto es consolable, y si la mirada va moviéndose de acuerdo a los estímulos que está teniendo por fuera y cómo está el llanto. ¿Ya? Si está todo eso bien, la apariencia está bien. Vamos a la parte de respiración. La parte de respiración, vayan bajando desde la nariz hasta el abdomen. Descubran al niño y vean la nariz. ¿Cómo está la nariz? ¿Se está expandiendo con cada ventilación? Pareciera que está haciendo más esfuerzo. ¿Cómo está el cuello? Hay uso de musculatura en el cuello. Algunos se ve como, incluso a algunos se les mueve como la tráquea. Vean la parte del cuello si se tensa con cada ventilación. Luego vean el tórax. Si hay uso de musculatura accesoria, lo más fácil de decir para los padres, se le están hundiendo las costillitas. Y vean el abdomen si hay una respiración que puede ser interpretada como paradójica, ¿no? Que el abdomen está saliendo y entrando, una respiración abdominal en los niños es importante, ¿no? Entonces, vean la apariencia, luego descubran al niño y veanle la nariz, el cuello, el tórax y el abdomen. Busquen signos de uso de musculatura accesoria. Y finalmente, vean la parte de la circulación, que podemos verla como palidez, cianosis, moteado. Hiena capilar se ha visto que podría servir, ¿no? Sin embargo, no está tan bien estudiado en los pacientes pediátricos, sobre todo en los pacientes que son recién nacidos, los pacientes que tienen menos de un mes, menos de 3 meses. Pero es un buen signo que podríamos extrapolar a la población pediátrica, ¿no? Si el paciente está pálido, está cianótico, si tiene moteado, claramente hay un problema circulatorio. Entonces, si la apariencia está bien, si la respiración está bien, y si no tiene alteraciones evidentes de la circulación, es un paciente que es de menor gravedad, ¿no? Y es la evaluación que uno hace en pocos segundos, solamente con mirar al niño. Uno mira al niño, ve si el triángulo de evaluación pediátrica está normal, sigue con las siguientes pruebas que vamos a hacer de acuerdo al motivo de consulta específico. Que como les digo, en este momento vamos a tener principalmente 3 problemáticas. Uno, el paciente con bronquiolitis,
o sea, el paciente muy chico, menos de 2 años. 2, el paciente con la laringitis. Y 3, el paciente que podemos estar sospechando una neumonía. Algunos trucos, antibioterapia y feria, que ya le he comentado algo durante esta presentación. Si les queda la duda en algún momento, y esto sirve para la otitis, esto sirve para el paciente que ustedes están sospechando que pueda tener una infección urinaria, por poner un ejemplo, sirve para el paciente que están sospechando que pueda tener una infección respiratoria. Si les queda la duda si el paciente podría o no beneficiarse de antibioterapia, vale decir, el cuadro no es tan claro, no es tan categórico, le tomaron una radiografía y la radiografía se ve algo que podría tener en la base retrocardíaca, pueden dejarle la receta del antibiótico, que la mayoría de las veces va a ser amoxicilina, y le dicen al padre, mire, esta receta tiene la fecha de 2 días más tarde. Usted le va a administrar el antibiótico, le va a comprar el antibiótico, si es que el niño no se ve mejor de lo que está ahora. ¿Ya? El gatillo para iniciar el antibiótico en esos casos de duda sería ese. Si en 48 horas el paciente no se ve mejor, compre el antibiótico y dele el antibiótico. ¿Por cuántos días? 3, 5, 7 días. En la actualidad todavía lo estamos utilizando como por 7 días, pero probablemente eso va a empezar a disminuir. ¿Ya? Si el paciente se ve igual o peor, debiesen partir el antibiótico. Si el paciente se ve mejor, no parten el antibiótico. Esta estrategia ha disminuido aproximadamente un 40% de administración de antibióticos en las poblaciones pediátricas, ¿no? Y en adultos también. Segundo truco, prueba salbutamol. ¿En quiénes vamos a administrar salbutamol? Vamos a administrar salbutamol en aquellos que estamos sospechando que podría haber una causa más bien de reactividad, o sea, podría haber una reactividad bronquial asociada a su problema respiratorio. Y estamos hablando de pacientes sobre 6 meses, pacientes con antecedentes de padres asmáticos, pacientes con signos de atopía, pacientes que están presentándose con una bronquiolitis que no es en el invierno, ¿no? En estos pacientes podríamos intentar una prueba de salbutamol, ¿ya? Si funciona, perfecto. Y si anda lo suficientemente bien como para darlo de alta, perfecto, se da de alta con salbutamol. Si no funciona, no hay que seguir intentando, no hay que seguir dándole salbutamol. Y el tercer truco es sentarlos bien a los niños, ¿no? Estos niños no son los que tienen que estar acostados en decúbito supino, en horizontal. Estos pacientes se ponen en una camilla con al menos 70 grados de inclinación. Cuando estamos hablando del paciente con una neumonía, con una patología que sea de un poquito mayor gravedad. Los sentamos bien, les ponemos un cojín bajo las piernas para que no se resbalen y podemos mantenerlo bien sentadito con almohaditas por los lados, ¿ya? Respecto al soporte ventilatorio, un par de palabras. Si el paciente está lo suficientemente grave como para requerir soporte ventilatorio, vamos a hacer un soporte ventilatorio escalonado. Partiendo con la naricera, traten de evitar las máscaras con reservorio en los pacientes pediátricos. Es mucho mejor la cánula nasal de alto flujo, y este es un mensaje específicamente para el servicio de urgencia de nuestro hospital, donde contamos con cánula nasal de alto flujo. Que lo importante es que se le dé el flujo que sea tolerable por el paciente, y la FiO2 se tiene que titular solo para que mantenga una saturación sobre el 92%. No es necesario mantenerlo con saturación de 100. ¿Ya? La cánula nasal de alto flujo es súper bien tolerada por los pacientes pediátricos y disminuye bastante el trabajo ventilatorio. Así que apenas ustedes empiecen a ver que el paciente no está respondiendo a la naricera, de forma precoz, pasen a cánula nasal de alto flujo. Es un paciente que claramente se va a hospitalizar. La ventilación mecánica no invasiva es una herramienta que cada vez nos está brindando mayores opciones. Probablemente no tenga tanto beneficio en los pacientes con una neumonía. ¿Por qué? Porque los pacientes con neumonía que están condensados, la presión positiva, por más que le metamos presión positiva, no va a expandir esos alveolos, ¿ya? Ahí en esos casos probablemente sea mejor la cánula nasal de alto flujo. Ahora, siempre se puede intentar con una ventilación mecánica no invasiva en un paciente que hemos tomado la decisión de que está lo suficientemente grave como para considerar una intubación orotraqueal. Así que la guía recomiendan que si tenemos un paciente lo suficientemente grave que no está respondiendo a cánula nasal de alto flujo, podríamos
hacer un intento con ventilación mecánica no invasiva. El objetivo es evitar a toda costa la intubación, porque la intubación tiene efectos adversos asociados, tiene riesgos asociados, por más experimentado que uno sea manejando vía aérea, puede fallar, sobre todo los pacientes pediátricos que tienen una laringe tan chiquitita que de repente no es tan evidente introducir un tubo por ahí, sobre todo si es que consideramos que los pacientes pediátricos en general no los intubamos, entonces no tenemos tanta práctica. Así que tratando de evitar dentro de lo posible la intubación. Naricera, canal nasal de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva como herramientas que puedan evitar la intubación orotraqueal. Entonces, ¿cuáles eran los mensajes principales de esta presentación? Estratificar el riesgo por la clínica. La enorme mayoría de las veces los exámenes que hemos pedido están de más, eran necesarios. El segundo mensaje, podemos hacer pruebas de salbutamol en un subgrupo de pacientes, a pesar de que la guía clínica digan que no sirve nada, que lo demás, ya, podemos hacer pruebas de salbutamol en un subgrupo de pacientes que comentamos durante la presentación. Los corticoides también se pueden utilizar y hacer una prueba con ellos en monodosis. Si les queda la duda si el paciente puede requerir antibiótico, pueden hacer lo de la antibioterapia diferida, o sea, en el paciente que claramente no tiene una neumonía. O sea, perdón, el paciente que tiene claramente una neumonía se le da antibiótico, pero el paciente que no está tan claro que tenga una neumonía, podemos hacer la antibioterapia diferida. Eso significa dejarle la receta con 2 días después, señora, déle este antibiótico en caso de que el paciente no se vea mejor. Y finalmente, grandes médicos son grandes observadores. Tenemos que aprender a observar. Tenemos que sistematizar nuestra evaluación del paciente pediátrico. Con cada paciente pediátrico que veamos, evaluemos cómo está el tono. Lo sentamos, vemos cómo está la mirada, el llanto es consolable, no es consolable, etc. Luego, evaluemos cómo está la respiración. Para eso lo descubrimos, miramos nariz, cuello, tórax y abdomen. Y finalmente vemos cómo está la piel, vemos si está tibio a distal, cómo está el llene capilar. Busquemos signos de que pudiese tener alterada la perfusión. Y eso es lo que les quería transmitir el día de hoy. ¿El público? El doctor Soto quiere hacerle una pregunta, doctor Rojas. Son niños que les vaya bien. La doctora María Elisa Venegas también quiere hacer una pregunta. Pero primero el doctor Soto. Ya, ¿me escucha bien, Doc? ¿Me escucha? Más que nada es con un tema que he visto yo en la urgencia con respecto a un examen y con respecto a un antibiótico. Uno, que no han llegado pacientes del servicio de urgencia con el test de IgG para micoplasma. Entonces, el paciente llega con acitromicina, paciente 4 meses, 6 meses, 1 año, y llega con este test que salió positivo para micoplasma, y le dicen, no, micoplasma, acitromicina. Entonces, en torno a eso me puse a buscar con respecto a este test, y este test tiene un alto valor predictivo negativo, pero un pésimo valor predictivo positivo. Entonces, en general, ¿para qué me sirve? Para decir que no tiene, pero no me sirve para decir que tiene. Entonces, en general, yo creo, o no sé qué opina usted con respecto a este test, y guiar mi antibiótico terapia y dejar un macrólido, en este caso la acitromicina, en este contexto. Y segundo, con respecto al antibiótico, sobre el 35%, si mal no recuerdo, de las neumonias en población pediátrica y también adultos son virales. Un 20 y tanto % no específica, porque no han logrado determinar un agente etiológico. Un 20 y tanto % son bacterianas. En población pediátrica, neumococo, hemófilus, y luego viene micoplasma. El tema es que, si bien nuestra población pediátrica está con las vacunas desde los 2 a 4 meses cubiertos, tanto para el neumococo como el hemófilus, no quiere decir que no se van a contagiar, sino que disminuye la mortalidad esa vacuna. Ahora, con respecto a esto, hay una alta resistencia de la acitromicina hacia el neumococo. Entonces, en general, como que no sé qué opina también con respecto a esto, de que nuestro esquema antibiótico transversal debiese ser amoxiclavulánico. Yo estoy pensando en un neumococo y quiero iniciar antibiótico terapia, inicio amoxi. Si yo estoy pensando en un germen atípico
que puede ser hemófilus o micoplasma, la amoxiclavulánico le pega súper bien, y tratar de ir dejando un poquito de lado la citromicina, porque se me puede ir un neumococo entre medio y el paciente puede empeorar. Y bueno, en la corta estadía que yo tuve dentro de mis rotaciones, pude ver casos así en donde eran pacientes que le dejaban acitromicina y tenían un neumococo, y con ese neumococo, como le dejaron la acitromicina, no le pegaba bien y empeoraban, llegaban con bacteremia a la UCI y mala cosa. Entonces eso. Y lo otro, acitro más levocetiricina y cetiricina, ¿ya? Pueden aumentar el riesgo de prolongar el QT. Ya, lo primero que tengo que mencionarles es que la IgG efectivamente es para ver infección crónica eh, por este bicho, ¿no? En realidad, nosotros no deberíamos tomar conductas, estos exámenes nosotros no los vamos a pedir en el servicio de urgencia. La IgM se demora en elevarse en los pacientes también, porque estamos hablando de respuesta inmune, ¿no? No estamos hablando de detectar el bicho con una PCR, estamos hablando de respuesta inmune. Entonces, cuando un paciente se contagió por un micoplasma, en general la IgM la vamos a ver elevada a los varios días después, incluso a veces semanas después, ¿no? Y la IgG es la que queda de forma positiva. Así que tomar decisiones solamente por IgG, entendiendo las limitaciones que tiene, no lo encuentro muy adecuado, sobre todo si el paciente ya está sintomático, probablemente no requiera tratamiento. Respecto a la acitromicina, creo que hay una sobreutilización de la acitromicina, porque entendiendo que tiene un efecto también antiinflamatorio en la vía aérea, le estamos sobreutilizando. Una es el efecto en la tos, ¿no? ¿Que ha demostrado disminuir los niveles de tos? Sí, lo ha demostrado. Pero ¿es eso clínicamente relevante comparándolo con los efectos adversos que se asocian a la administración de la acitromicina? Probablemente no, ¿no? Que el paciente tenga 12 horas, 24 horas menos de tos no es relevante si consideramos que estamos sometiendo al paciente a un riesgo de diarrea, estamos sometiendo al paciente a un riesgo de anafilaxia, ya, pero es un beneficio que es menor que el efecto adverso que podemos estar sometiendo al paciente. Así que la indicación es tomar decisiones por la clínica. Nuevamente, si tienen un IgG positivo, no necesariamente significa que está teniendo una infección aguda por micoplasma. Así que por IgG en general no tomamos decisiones. Doctora Chávez, no es la doctora Chávez, la doctora... Lo que pasa es que a mí se me corta la comunicación, estoy hablando yo, la doctora Venegas. Doctora Oye, Venegas. la amoxicilina con ácido clavulánico no sirve para nada para el micoplasma, no tiene ningún sentido usarlo. ¿Ya? No, En el neumococo, lo que se está usando, la recomendación aquí en Chile, porque el neumococo, por lo menos en los estudios pediátricos, tiene muy poca resistencia a la amoxicilina, se recomienda la amoxicilina sola, y en dosis baja, dosis de 50 miligramos por kilo cada 12 horas, por 7 días por ahora, pero se estaban viendo, como decía el doctor, tratamientos de 5 días. Respecto al tratamiento del micoplasma, la verdad es que en las clases de infectólogos no recomiendan que se trate el micoplasma, porque ese micoplasma se podría pasar solo. El problema es que hay cuadros que se hacen prolongados y que los papás se estresan por este cuadro prolongado. Es un poquito difícil no indicarles tratamiento, porque efectivamente el tratamiento hace que la evolución sea más corta. Está recomendado, sí, el uso de antibióticos, acitromicina o claritromicina, en caso de que haya neumonía graves o que haya otro tipo de infecciones, porque el micoplasma puede producir hasta meningitis, puede producir algunos cuadros de urticaria, de inflamación de las articulaciones. Ese bicho es bien desgraciado. Lo que decía es verdad, la mayor parte de las bronconeumonias en niños son virales, pero yo creo que existe mala educación de los pacientes que nosotros vemos, en el sentido de que si uno le deja indicaciones de que si el niño está mejor, que se quede tranquilo, que no hay que dar antibióticos, es un poco complejo, ¿ya?
sobre todo que nosotros no tenemos horas disponibles como para que sean controlados en atención primaria, y en atención primaria la verdad es que usan rápidamente antibióticos cuando no corresponde. Ahora, yo quería opinar, además, respecto del manejo de la laringitis, que efectivamente se usa 0,5 miligramos por kilo, o sea, en los niños de más de 4 kilos se podría usar las 4 ampollas de adrenalina sola, sin dilución, y se puede colocar hasta 3 nebulizaciones cada media hora, ¿ya? Igual para los que no tienen mucha experiencia en niños, igual pueden consultar, yo creo, con el residente si está desocupado para que lo evalúe, los ayude un poco a evaluar si es una laringitis severa o no. La dosis máxima que nosotros usamos se puede usar hasta 16 miligramos de Dexa, pero normalmente usamos nosotros hasta 8 miligramos efectivamente oral. Es mejor la oral que la intramuscular. Es similar a la absorción de la endovenosa. Y respecto de las bronquiolitis, especialmente por VRS, hay que poner mucho ojo, porque este año, bueno, el año pasado. Ay, se cortó la... Se cortó la... Ay, no. Estaba súper bueno lo que estaba diciendo la doctora. Sí, Está sí, súper está bueno. muy bueno. Esperemos que la doctora Chávez se Que se reconecte. Sí. ¿Alguna otra pregunta de parte del público? Oye, todo esto la citromicina sí tiene resistencia, pero para Se el microplasma conectó. poco acá en Chile en realidad. Sobre- Más que nada, ahora sí, Lo que iba a decir, disculpa, es que se nos cortó la comunicación. la bronquiolitis, sobre la bronquiolitis. Es que, Está por muy ejemplo, interesante lo que decía doctor. especialmente el VRS, hay que tener cuidado porque los menores de 3 meses se puede presentar como apnea. Ya, años Sí. atrás nosotros no teníamos dónde hospitalizar y controlábamos los niños de un día para otro con mucho riesgo. Pero los menores de 3 meses yo creo que hay que tomar la decisión con el residente porque esos niños se hospitalizan por el riesgo de apnea fundamentalmente. Puede ser los menores de 6, pero más estricto en los menores de 3 meses. Y, ¿qué iba a decir? Además de eso, el riesgo, era algo más, pero se me fue. Cuidado con los menores de 3 meses entonces con el virus sincicial, ¿ya? Ahí hay que conversar con el residente a ver si se lo manda para afuera o no, porque sobre todo ahora está grave, hemos tenido niños más grandes, 3 meses conectados a ventilador, entonces está compleja la cosa con el VRS. Esos comentarios quería hacer. Muchas gracias, Muchas doctora gracias. Benet. Excelente Muchas gracias. su complemento. Oye, respecto a eso de lo de la apnea, no tenemos forma de estratificar bien lo de la apnea. Hay algunas sugerencias, ¿no? Si los padres ven que el niño tuvo una apnea, no es suficiente como para decir que se tiene que hospitalizar, ¿ya? Si ustedes ven una apnea, ese paciente se hospitaliza desde ya, ¿no? Es como que lo único que encontré sobre la apnea, pero no tenemos nada como muy estandarizado el motivo de consulta apnea, cómo estratificar el riesgo. Es lo que anteriormente también, o sea, los eventos agudos como el ALTE, ¿no? Que ya no se llaman ALTE, pero bueno. No tenemos nada muy claro cómo estratificar todavía, ¿no? Ya. Bueno, no hay más preguntas. En serio, gracias por el complemento de la doctora. Gracias, Leonidas, por tu excelente exposición. Esperamos la siguiente semana con urgencias psiquiátricas. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer con las ideaciones suicidas? Y estamos planificando adherir otro temita más con el área de psiquiatría, a ver si nos apoyan. Los Perfecto. invitamos. Gracias. Después. Bien, gracias a ustedes. Chao, chao.